Muy buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto estar con todos ustedes. Un saludo a todos los que me están acompañando, me hacen el favor de acompañarme en María Nuestra Madre, tanto en Facebook y ahora también en YouTube. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Laura Martín del Campo y de verdad es un gusto estar con todos ustedes. Pues ya vamos a empezar rápido con el tema. Hemos estado viendo estas pláticas, pues estos programas de sanando las heridas generacionales. Empezamos con las taras generacionales, explicando qué son. Y ya esperamos terminar hoy con todo lo que es sanando estas heridas que hemos ido aprendiendo. Si me alcanza el tiempo al final, pues daré una conclusión rápida. Pero bueno, pues los que no han podido seguir el programa, se queda todo grabado en la página de María Nuestra Madre. Lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube o en la página de Laura Martín del Campo. También pueden encontrar los programas anteriores. Como siempre les digo, pues yo me baso en las opiniones de los padres exorcistas, lo que han ido experimentando. No es algo que la iglesia ahorita están estudiando apenas, pero los sacerdotes exorcistas han comprobado cómo en cuanto se hace la oración, cuando viene por alguna tara, se libera completamente. Cuando no es por tara, pues no, entonces todo queda igual y quiere decir que no viene por tara. Y no hay que descartar, por supuesto, primero que nada, el aspecto psiquiátrico. Si ven que alguien tiene algún comportamiento o algo, pues primero que nada, el psiquiatra que lo diagnostique. Y si todo aparentemente está bien, pues buscar entonces sí el acompañamiento de algún sacerdote experto en el tema, sobre todo exorcista. Bueno, hemos estado hablando de que así como se heredan heredamos todo lo físico o lo genético, los ojos, el color de ojos, hasta las enfermedades, la tendencia, también se hereda lo espiritual. Entonces, no hay que olvidarnos de esto. Hay pecados que reclaman, que queda la consecuencia. El pecado puede quedar perdonado, pero la consecuencia queda, y muchas veces hemos venido leyendo en todos estos programas con palabra de Dios cómo se reclama en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque muchas veces queda la duda de que ya, bueno, Cristo vino y muchas cosas vino a perfeccionarlas, como ya hemos hablado del Antiguo Testamento, pero pues también en el Nuevo Testamento hemos visto cómo la sangre de los inocentes clama al cielo, o los pecados de los padres, pues queda la consecuencia en los hijos. La consecuencia, no el pecado. Siempre lo repito, que no haya duda, uno se salva o se condena por sus méritos propios o por rechazar la sangre, la misericordia de Dios. Cuando rechazamos la salvación de Dios, pues ahí es personal, no se hereda. No heredo que mi abuelo se condenó, yo me voy a condenar, el pecado de mi abuelo, entonces me condena a mí. No, que quede muy claro. Yo me salvo o me condeno individualmente. Nada tiene que ver lo que hicieron ni mis papás, ni mis abuelos, ni nada. Mi alma no la toca, que eso quede muy claro. Pero en el aspecto terrenal, pues sí, a veces hay consecuencias. Y vamos a ir ya entonces a la última parte. Hemos estado leyendo el libro del Padre Josefu, que es la sanación de las familias. Aquí lo pueden ver. Es este libro que me he estado basando, pero muchas cosas que les comento no vienen nada más en el libro. También con el ingeniero Benjamín Sepúlveda o con el padre Carlos Cancelado, básicamente, aparte de otros padres exorcistas como Gabriel Amor. Pues ahí hago una mezcla un poco de todo lo que ellos dicen. Me preguntaban también dónde podían conseguirlo, y dónde también pueden conseguir en la página oficial de Benjamín Sepúlveda. Pueden meterse ahí en el buscador en Google, pueden poner Benjamín Sepúlveda, página oficial, y ahí van a ver oraciones de liberación y de sanación. Pueden comprar los programas, y yo les recomendaría que compraran todo el paquete
para cerrar todas las ventanas del enemigo de lo que vengamos cargando. Son oraciones. Primero es una plática y luego es la oración. Quiero decirles que lo que van a comprar ahí tiene envío del cardenal. Está perfectamente autorizado dentro de la iglesia y con envío de un congreso que hubo de exorcistas aquí en Guadalajara, y se grabaron todos los programas, las conferencias que ellos dieron con la oración, y el cardenal dio el permiso de que se vendieran estos CDs porque pues hay escasez de sacerdotes y más de sacerdotes exorcistas. Entonces ahí pueden ustedes meterse a la página, van a ver varios programas que él ha hecho que ahora los vende, pues para ayudarse económicamente. La verdad están a un precio accesible, pueden ir comprando de uno en uno, si se les hace muy pesado todo el paquete, y es una obra de caridad porque pues él vive de una manera muy muy modesta, de verdad, vive con lo necesario y de verdad lo necesario, y si algo tendrá generosidad de darle donativos, él lo reparte a los pobres. Él no se queda con nada más que con lo necesario para comer y de verdad vestir. Me consta, ha sido mi maestro por muchos años y es una persona para mí de Dios con muchísimos carismas que Dios le ha regalado. Pero bueno, si tienen alguna duda, escríbanme y yo les digo exactamente cómo conseguirlos, ¿ok? Bueno, pues ya estamos en el pecado generacional y la confesión generacional. Ya estamos en este punto en el que podemos leer, por ejemplo, con el profeta Daniel en la Biblia, que él no era culpable del pecado grave delante de Dios, y sin embargo podemos ver cuántas veces él repite: nosotros hemos pecado. Daniel no dice el pecado de mis antepasados, no, dice por el pecado de nosotros hemos pecado, y así, ¿no? Vemos cómo él sabe que viene cargando con el pecado de sus ancestros. Y bueno, y repite, aquellos que los cometieron no se retractaron y por consiguiente nos siguen afectando. Esto lo pueden encontrar en el libro de Daniel. Qué interesante cómo nos confirma que como no se retractaron, pues sigue afectando. Y los que se retractaron, los que sí pudieron pedir perdón a Dios, pues quedó la consecuencia. Pero peor cuando no se retracta. Bueno, aunque Daniel no era culpable de ningún pecado personal grave, él fue exiliado como todos los demás quienes habían pecado. ¿Y cómo sabemos que este fue el caso? También un ejemplo que pone el padre Joseph en su libro, de un tal Joe. Sabemos cuando hicieron oración por esto que venía cargando, porque cuando él se arrepintió por el pecado como si hubiera sido suyo, pero sabemos que no lo era, la atadura se rompió y quedó libre. Aquí, los que no me han ido siguiendo, nada más rápidamente les aclaro que hay que pedir perdón, aunque no haya sido mi pecado. Por decir, si yo supe que tuve un abuelo pues muy malo, o una abuela o un tatarabuelo que a lo mejor mató, practicó el ocultismo o abortó, o lo que haya hecho, que yo sepa, o no, Laura, yo no tengo ni idea qué hicieron mis antepasados, pues ponernos ante Dios y decir: Señor, te pido perdón, pero de veras sentir el dolor de corazón de haberlo ofendido. Un ancestro mío te ofendió gravemente. Sé que hizo esto o no sé qué hizo, pero yo te pido perdón a nombre de él. Esta oración es tan agradable a Dios porque no es nada más que pidamos por nuestros ancestros, que ya es muy agradable. La oración se llama de reparación, que pedimos por los pecados de la humanidad. Cuando estés en misa, pide por los pecados que han cometido tantas y tantas personas, tantos abusos que hemos cometido con el aborto, con la ideología de género, que hemos quitado la inocencia a nuestros niños. No yo, Laura Martín del Campo, a lo mejor yo no aborté o yo no hice eso, pero pido perdón por las personas que sí lo hicieron, por ignorancia, por dolor, por miedo, por la razón que haya sido. Señor, te ofrezco esta misa en reparación por todo el dolor que te hemos causado.
mis hermanos cristianos, los no cristianos, que sirva esta misa, esta comunión como reparación por todo el daño que hemos hecho como hermanos en el mundo. Pido perdón por ellos. Esta es una oración de lo más fuerte y de lo más agradable a Dios, el pedir perdón por los que no lo hicieron. De hecho, hay una oración muy bella que dice, Señor, y creo que fue la Virgen de Fátima, que nos decía, yo te amo, te adoro, creo y espero, te pido perdón por los que no te aman, no te adoran, no creen y no esperan. ¿Se fijan? Te pido perdón por ellos que no aman. Ni los conozco, pero yo te pido perdón por ellos. Y para Dios es muy, muy agradable. Pues imagínate cuánto más va a ser agradable que pidas perdón y cuánta más autoridad tienes de pedir perdón por tus ancestros, porque estamos ligados con un vínculo espiritual de lo más fuerte. Así empecé mi plática al principio. El vínculo que nos liga con mis papás, con mis abuelos, espiritual, es de lo más fuerte. Si ya es agradable que yo pida perdón por desconocidos, bueno, aquí es el vínculo, que yo soy nieta o bisnieta o tataranieta, pido perdón por ellos. Entonces, Dios toma, claro que toma ese perdón, y pido que corte la consecuencia que reclama el enemigo y el derecho que él tiene sobre esa consecuencia, que la corte, pero eso ya lo veremos más adelante. Me preguntan aquí, si yo tuve un aborto, ¿Dios me perdonará mis pecados? Mi bebé murió dentro de mi vientre. Claro que Dios te perdona. Dios, su misericordia es infinita, infinita. No me aclaras aquí si fue un aborto espontáneo o fue un aborto provocado, pero si fue provocado, pídele perdón a Dios de todo corazón. Ve con un sacerdote, haz una buena confesión y Dios te perdona y te ama. Y hay, por ejemplo, lugares que te ayudan a sanar, como el viñedo de Raquel, o les tengo una sorpresa al final del programa, se los voy a decir al final, pero que hay talleres muy buenos de sanación y de sanación interior. Necesitas sanar tu dolor, necesitas perdonarte tú primero. Perdónate y recibe el perdón de Dios. Que si Dios te perdona, con más ganas, perdónate tú. Que Dios te perdona siempre. Así sea el pecado más grave, la misericordia siempre es más grande, es infinita. Entonces, por grande que sea tu pecado, la misericordia de Dios es infinita, infinita. Nunca va a ser mayor el pecado a la misericordia de Dios. Que se nos quede muy grabado esto. Nunca va a ser mayor mi pecado. Pero hay que ir a pedir el perdón con un sacerdote. Te recomiendo que vayas con un sacerdote, que conozcas a un sacerdote que sepas tú que son comprensivos, porque luego a veces algunos nos topamos con sacerdotes que nos maltratan. Pobres, es sin querer, no hay que juzgarlos, pero lejos de sentirnos bien, nos alejan de la iglesia. Entonces, si alguna vez te has topado con un sacerdote así, busca algún otro que de verdad. Hay sacerdotes que ven, todos somos pecadores, todos no somos dignos ni siquiera de voltear a pedir perdón a Dios. Dignos no somos, no valemos nada, valemos por la sangre de Cristo. Si somos dignos es por Cristo, porque todos, que se nos quede bien taladrado, somos pecadores y no podemos juzgar a nadie por ningún pecado, a nadie. Eso es exclusivamente de Dios. El juzgar nuestro corazón y nuestros actos les corresponde a Dios y nada más. Pero nuestros sacerdotes, pues Dios puso en Pedro y en los apóstoles que lo que aten queda atado y lo que desaten queda desatado. Lo que perdone queda perdonado. Así lo puso Cristo y seguimos las reglas de Cristo. Entonces, a buscar un buen sacerdote, y una vez que te perdone el sacerdote, que es Cristo el que te está perdonando, no es el sacerdote, es Cristo, tú perdónate. Y no, hay que sanar todo eso. Bueno, seguimos. Así que bueno, ya vimos
como podemos ver en el libro de Daniel, ya por el tiempo pues no les voy a leer el libro de Daniel, o el de Baruch, están muy interesantes, también como ellos pues cargan, ¿no?, con los pecados ancestrales, y pues las ataduras familiares y la salvación o la condenación eterna hay que aclararla muy bien, porque Satanás, su esperanza, fíjate bien, es que él agobie terriblemente nuestras vidas, te quiere agobiar para que las haga tan amargas que al final nosotros podamos dejar de creer en Dios. Nos fastidió tanto el enemigo, nos ha hecho la vida tan infeliz, tan imposible, que llega un momento que dices, no puedo más, ya es demasiado para mí, mi familia, mis hijos, la situación económica, la armonía familiar, la salud, todo está de cabeza. ¿Dónde estás, Dios, que no te encuentro? Ya no quiero saber nada de ti. Y ahí le estamos dando el triunfo a Satanás, que era exactamente lo que él quería. Romper tu amistad con Dios, porque nos está agobiando de tal manera que al final podamos dejar de creer en Dios, porque nosotros lo vemos muy lejos de nuestro sufrimiento, como que no nos oye. Y entonces renunciamos a Dios. Y luego Él ya nos tiene listos para prepararnos en su morada eterna del infierno, porque nosotros habremos renunciado a Dios. Ojo, aquí el peligro no es que nos estemos condenando por los pecados de nuestros ancestros, ya lo dije muy claro, no. Pero si el sufrimiento no le damos un sentido, no lo entendemos o no vemos la manera de lidiar con él, sí que nos puede hacer daño, sí que nos puede envenenar el corazón de tal manera que no queramos saber nada de Dios. Y ahí estamos en un peligro muy grave, porque cuando te mueres, nosotros voluntariamente rechazamos a Cristo y no queremos nada con él. Verlo nos lastima, verlo tan impecable, su luz tan radiante, y nosotros tan pecadores, tan inmundos, que entre más nos hemos alejado de Dios en la tierra, más nos va a lastimar la luz que Él irradia, porque estamos en tinieblas. Entre más aquí en la tierra te acercas a Dios, más te acostumbras a su luz, de manera que no nos va a lastimar cuando estemos ante el juicio en su presencia y podamos pedir perdón y nos reconozcamos tan miserables y tan pecadores, que aceptemos su misericordia y su amor incondicional. Pero nos hemos acostumbrado a estar tanto con Él aquí en la vida, en la tierra, que su luz no nos va a enceguecer. Pero si te alejas aquí en la tierra, vamos a estar tan llenos de oscuridad que voltear a ver nos va a lastimar, y aunque sabemos que hicimos mal, no queremos nada con Él. Ese es un peligro tremendo. No hay que darle la batalla, no hay que no hay que dejar de pelear, no hay que darle el gane en esta batalla. El gane ya lo tuvo Cristo, Cristo ya triunfó sobre la muerte. Hay que saber reconocer a Cristo y darle el sentido a nuestro dolor y cargar la cruz que Dios quiere que tú cargues y no la que el otro te está imponiendo. Y eso es lo que tenemos que saber, para que Dios, que tanto nos advierte, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo repito cada programa porque quiero que nos quede bien taladrado. Hay que conocer al enemigo para vencerlo. Bueno, el hecho de que Satanás pueda haberle robado sus vidas con tanto sufrimiento y terminarlas a lo mejor prematuramente a través de las ataduras, no las gana de forma automática para el infierno, aunque aparentemente triunfó él en llevarse a una persona porque se suicidó, porque no pudo, no gana su alma. Y a lo mejor esta persona tenía un desequilibrio mental por una atadura, puede pasar, ya dijimos en un principio. Primero descartemos lo psiquiátrico, vamos con un psiquiatra, si todo está bien y esta persona sigue teniendo serios problemas o trastornos mentales, puede ser por una atadura. Si esta persona en este enceguecimiento, en esta atadura, llegó hasta quitarse la vida, no quiere decir que esté condenado, no quiere decir que Satanás tuvo el gane, porque esa fue la consecuencia quizás, y a lo mejor se siga repitiendo en la familia, pero el alma no la toca.
El alma puede ser santísima y hasta mártir quizás, y el alma puede llegar o directo al cielo o pasar por el purgatorio, eso Dios lo juzgará, pero no toca el alma. Que quede muy claro que las consecuencias de nuestros ancestros no tocan el alma. Pues, ¿cuál es nuestra salida entonces a todo esto? Cristo. Cristo es nuestra salida. Y vamos viendo que dice, ya te has dado cuenta a través de todo lo que hemos visto, que a veces existe una oración que no hacemos bien. Y no es que la oración sea mala, toda la oración sirve, no hay una oración que se pierda, pero a veces no la hacemos correctamente. Y quiere decir que, pues sí, tú estuviste rezando y tu oración, como dije, siempre fue buena, porque siempre que uno ora, pues es declarar y reconocer al Padre Celestial. Y eso siempre es agradable a Dios, por supuesto. Pero no le dijiste o no hiciste aquello que Dios mismo te dio el poder de hacer a través de la oración. Dios mismo te da las claves en la Biblia, cómo orar, cómo rezar, cómo conocerlo a Él y conocer al enemigo para saber cómo actúa y protegernos de Él. Dios nos da las herramientas, pero muchas veces no las queremos conocer porque nos da miedo, porque no queremos conocer al enemigo, porque pensamos que al conocer al enemigo es que queremos ser su amigo o estamos ahí indagando en terrenos. No, nada que ver con el otro, no queremos nada con el otro, que quede muy claro. Conocer al enemigo no es que queramos saber ni por morbo, ni por... no, nada de eso. Lo conocemos para saber dónde actúa y no meternos ahí, para saber cómo actúa y saber cómo atacarlo. Todo triunfo en las guerras está en saber los puntos débiles del enemigo, y es como se ganan las batallas, cuando conocemos de qué lado cojea el enemigo, y Dios nos lo dice. Entonces hay que estar atentos a cómo debemos de orar, de rezar. Por ejemplo, yo siempre les digo que en Santiago 4:7 es maravilloso como en la Biblia nos dice que tú tienes el poder y la voluntad para alejar al enemigo de tu vida. Tú tienes ese poder. Dios no toca tu voluntad, el otro menos. Pero si en tu voluntad está ordenarle que se vaya, tiene que hacerlo. Santiago 4:7, lean la cita bíblica, que más o menos dice así: en el nombre de Jesucristo, aléjate, Satanás, porque escrito está en su palabra, escrito está, resiste al demonio, o sea, resiste sus ataques, y éste huirá de ti. Santiago 4:7, hay que decir la cita. O sea que cuando lo resistimos, el otro se cansa de estarnos haciendo daño porque ve que con nosotros no puede y se va. Pero si ve que te hace tantito daño, ya estás tú deprimida y te caes y desconfiamos de Dios y dónde está Dios, más te va a estar atacando porque ve tu lado vulnerable. Ya dijimos que Él actúa cuando estás vulnerable, y si algo se goza es de hacerte sufrir. En eso se goza Él. Pero si ve que lo resistes estoicamente porque tenemos a Dios de nuestro lado y que entendemos que si pasamos por pruebas duras es porque Dios lo permite para nuestra santificación, para ser corredentores con Él, para nuestra purificación, entonces el otro se enoja y se va porque ve que contigo no pudo. Así es como hay que conocerlo, saber que Él no tiene poder sobre nosotros, pero nuestra voluntad cuenta, hay que expulsarlo. Entonces, bueno, si tú piensas, dice el padre Josefu, al igual que él mismo pensó durante mucho tiempo, que esto no es tan serio, que si lo fuera lo hubiéramos sabido ya desde hace mucho tiempo, entonces, pues nada pasará y nada cambiará. La libertad y la decisión de escoger son tuyas. Muchas personas, incluso lo reconoce el padre Josefu, que pensó, no, si esto fuera algo cierto ya todo el mundo lo sabría. Nunca acabaremos de conocer a Dios, nunca acabaremos de conocer lo que nos quiere transmitir en la Biblia. Es un Dios, imagínense, enorme, poderosísimo, omnisciente, todo lo sabe, y nosotros somos unos pequeños insectos
que no podemos entender nuestra limitada mente a un Dios tan grande, pero siempre nos estará dando luces y luces cuando leamos su palabra y a la luz del entendimiento de estos grandes teólogos que logran entender mejor que nosotros su palabra y de nuestro Papa, nuestro pastor. Entonces van sacando luces y luces y cada vez sacan mayores conocimientos y entendimiento que Dios les da para poder conocerlo mejor. Entonces el padre se reconoce, el padre Josefo, que pues esto ya todo el mundo lo habría sabido y no, están descubriendo cosas nuevas. Así que, en otras palabras, con tu decisión, ya sea sí o no, estás decidiendo por muchos otros en tu familia, por muchos otros. Ya lo hemos visto en los pasajes anteriores de la Biblia, del programa pasado, como, por ejemplo, Zaqueo, lo pusimos de ejemplo, cómo se trepó en el árbol a buscar a Jesús, y Jesús lo ve y le dice, hey, Zaqueo, hoy comeré contigo, y cuando entra Jesús dice, hoy entró la bendición en esta familia. ¿Se enteraron los hijos de Zaqueo que fue Zaqueo a buscar a Jesús? No, pero la bendición les llegó, igual les llegó. No tienes que saberlo, pero tus actos y tus decisiones repercutirán en tu familia, por supuesto. 7 pasos hacia la libertad. Ya vamos ahora sí en la recta final. Vamos a ver cómo nos liberamos de todo esto. ¿Ok? Para ser hombre o una mujer libre. Cuando las cosas que parecen venir de Dios aparecen muy complicadas, ojo, entonces algo está mal, porque Dios no es complicado. Dios, las cosas de Dios son simples, son sencillas. Entonces hay que aprender a conocer a Dios también. Él es simple. Dice que nos hagamos como niños. Imagínense qué simple es. Como sus cosas son nada complicadas. Primer paso. Hay que tener conocimiento y concientización. ¿Ok? El conocer la esencia de lo que somos. Así que lo que ha pasado en nuestra familia, entre más sepamos de nuestros antepasados y mayor conocimiento tengamos de qué hicieron, más fácil será reconocer cómo está actuando esa tara en nuestra familia y más fácil atacarla. Pero pues, a veces no tenemos ese conocimiento, no supimos de nuestros abuelos que hicieron, pero igual se puede liberar. Pues Satanás va a hacer todo lo posible para desanimarnos en esta etapa de conocimiento y concientización. Él sabe que una vez que decidimos salir de la ignorancia y ya no estamos más en la oscuridad, entonces tratará de usar otra estrategia, la de traer confusión y enredo de la manera que se hace muy difícil avanzar. Seguro que has escuchado muchas cosas sobre tu familia, pero esta vez es diferente. Tienes un conocimiento diferente, un oído y una visión diferente, como cuando yo les explicaba que en la misa ya ponemos atención en las oraciones de liberación. El Padre Nuestro tiene una oración de liberación, al final, por supuesto. Líbranos de todo el mal, líbranos del maligno. Y luego el Padre continúa diciendo, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos, ¿cómo dice? Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la gracia. Se me fue ahorita, pero es una oración de liberación la que viene también después del Padre Nuestro. Bueno. Dice también, Dios nos toma muy en serio cuando nosotros nos ponemos bien serios acerca de estas cosas. Cuando Dios ve que estás realmente interesado en saber y conocer y acabar con todo esto, Dios nos toma en serio. No será por casualidad que llegues a averiguar ciertas cosas sobre tu familia y así comenzarás a conocerlas más que nadie, ya que eres el que ha tomado en serio a Dios con respecto a este punto. Hay una oración al final de este libro
que si no tienes tiempo, tienes un hijo muy enfermo o algo que te está atacando muy fuerte en la familia, el padre Josefo le llama la rápida, la oración rápida, porque la otra tarda como una hora. Entonces debes de estar preparado por lo menos y tener un conocimiento mínimo, que es lo que yo he tratado de irles llevando con estos temas, llevar un mínimo conocimiento de cómo actúa para poder hacer esta oración rápida, y si no, pues la paraliturgia, que dura como una hora, que la pueden encontrar en YouTube, pero al menos tener un mínimo conocimiento, pide el padre Josefo. El segundo paso es la identificación total con los pecados de nuestra familia. A ver, yo ya vi, y los padres ven sobre todo que, por ejemplo, los que hicieron tratos con el ocultismo, a veces la tara se manifiesta en desórdenes en el ámbito mental, por ejemplo, depresiones, angustias, suicidios. Entonces de repente dices, pues creo que un abuelo mío, mi mamá, iba mucho a que le leyeran las cartas, y en mi familia hay mucha depresión, o hay muchas personas ansiosas, con ansiedades, y empiezo a identificar y ya empiezo entonces a relacionar cómo fue, o pecado de sangre que no se pidió el perdón, o sigue la consecuencia, no hemos cortado con esa consecuencia, pues seguirá habiendo ese pecado de sangre en la familia, muertes trágicas, en fin, el que tú veas, lo vas a ir viendo, ahora sí con los ojos de Dios, porque Dios nos va a ayudar en este proceso, pidiéndole por supuesto al Espíritu Santo que nos ilumine, a ver claramente, así como que se nos empieza a abrir el panorama y empezamos a identificar en la familia, no nada más nuclear, en la familia de los hijos de mis papás o de mi mamá, claro, cómo se repite un patrón, y ya lo vemos diferente, créanme que pasa, a mí me ha pasado, de repente ya empiezo a identificar más las cosas, ¿no? Entonces, pues empezamos a ponérselos delante del Señor, se los entrego a la misericordia del Padre. Lo que yo vaya viendo y reconociendo, se lo entrego a Dios. Padre, mira, esto es lo que somos, y ahí se lo pongo a Él. Como tú aceptaste tus bendiciones, las cuales no fueron hechas por ti, sino que tú las recibiste, porque también recibimos las bendiciones, y esas hasta la 1000ª generación nos llegan. Las bendiciones siempre serán mayor que las maldiciones. Ahora hay que hacer lo mismo con lo que no son bendiciones. Así como yo acepté las bendiciones de mi familia, que son muchas, pues también tengo que aceptar lo que no viene de bendición, y entonces trabajar y ponérselas al Padre y pedir su ayuda. Recíbelo mientras estés consciente de la presencia de Dios, recordando que su Hijo es el Cordero que quita el pecado. Hay que hacerlo con conciencia. Además, cuando tú empiezas a hablar con el Padre acerca de estos pecados, tu oración será aún más significativa y genuina. ¿Ok? Entre más empezamos a hablar con el Padre y a reconocerlo y a ver, pues más genuinos somos delante de Él, más auténticos. El tercer paso es el arrepentimiento y la confesión a Dios. Les estoy dando un resumen, es más largo. El que pueda leerlo bien, pues que mejor. Es un resumen. Tercer paso, el arrepentimiento y la confesión a Dios. Después de asumir en su totalidad cómo Dios te mira, nunca más te mirará solo, ya que Él te hizo unido a otras personas. Todo por amor. Ahora tú vas a levantar esa totalidad hacia Él y le vas a pedir con sinceridad perdón al Padre. Padre, perdónanos con toda la honestidad. Toma, por ejemplo, la atadura hereditaria de una enfermedad, como el cáncer, de la cual tú has identificado que está presente muy seguido el cáncer en tu familia. Te dirán que son los genes, te dirán los científicos, los doctores, que es genético, pero sin duda el cáncer no es el pecado. Pero sabiendo claramente que el cáncer no viene de Dios, nada malo viene de Dios, ya lo dijimos, Dios no puede mandar algo malo, ni la enfermedad, porque la enfermedad entró por nuestro libre albedrío, que
de Adán y Eva, nuestro pecado, entró la enfermedad y la muerte. El demonio agarró esa desobediencia de Adán y Eva para que entrara el pecado y la muerte y la enfermedad. Pero no viene de Dios. Dios nos ayuda y a veces la permite para nuestra santificación, pero no viene de Dios. Entonces, tú sabes que esto viene de una manera u otra del maligno. El pecado es su único punto de entrada. Para que el demonio actúe debe de haber pecado. Y bueno, pues somos pecadores. Pero hay de pecados a pecados. Y hay puertas que abrimos sobre todo con todo lo de la nueva era, todo lo de esoterismo, todo lo de adivinación, todo lo de estas prácticas orientales. Abrimos una cantidad de puertas que ni nos imaginamos, como invitar a los ángeles. Hay que decir ángeles de Dios, porque los otros son ángeles también, son caídos, y los estamos con nuestra voluntad invitando, pero la ignorancia hace que invitemos ángeles así a lo loco, pensando que es algo bueno, pero el otro es tramposo y se cuela. Ah, me están invitando, yo soy un ángel, y ahí va. Entonces hay que tener conocimiento. ¿Sabemos acaso cuál fue el pecado que el demonio usó para entrar? Obvio, no lo sabemos. No sabemos, ni idea tenemos cuál fue. Entonces, todo lo que sabemos es que en algún lugar había un pecado, el cual fue su punto de entrada, y que en este momento nosotros podemos estar pagando directamente por el pecado o por las consecuencias del pecado, en el caso de que se hayan arrepentido aquellos quienes lo cometieron. Es muy diferente pagar la consecuencia del pecado, que nuestros ancestros no se arrepintieron, a pagar la consecuencia cuando nuestros ancestros sí se arrepintieron y pidieron perdón. Pero bueno, sea como fuere, es suficiente para orar eficazmente, porque tanto Dios como Satanás sí que conocen los detalles, y de los cuales nosotros solamente podemos pues mencionar algunos, si es que los conocemos, pero ni idea tenemos de otros. Pero el demonio y Dios, claro que los conocen. Y así nos arrepentimos al Padre por los pecados que Él sabe. Señor, yo no sé qué hicieron mis antepasados, pero Dios sí lo sabe. Pero yo estoy pidiendo perdón por eso. Y por lo que nosotros no sabemos, el cual le dio el acceso al enemigo a entrar en el sistema de salud de nuestra familia, y le permitió traer el cáncer, la diabetes, la presión arterial, las enfermedades del corazón, la presión arterial alta, porque bueno, presión arterial es normal, alta, la presión alta, las enfermedades del corazón, el colesterol alto o cualquier otra enfermedad congénita o hereditaria. Entonces, lo que él busca es entrar, y una vez que está dentro, él parece escoger y elegir a quienes va a hacer daño, a quienes se los va a cobrar. A veces es a toda la familia, a veces es selectivo y es a unos cuantos. Cuando nos arrepentimos es algo así como, si piensas de nuevo en la imagen de que venimos cargando con todo esto en la espalda, y el arrepentimiento empieza seriamente a hacerle perder el control al enemigo. El arrepentimiento lo empieza a debilitar. Tus confesiones personales que has hecho a lo largo de los años han limpiado tu alma de tu culpabilidad personal, por supuesto. Oye, Laura, yo toda la vida me he confesado, yo toda la vida he ido a misa, claro. Entonces tu alma, que esa es personal, está limpia, y la estás limpiando constantemente, y eso es maravilloso. Pero el todo que venimos cargando, porque estamos vinculados a nuestros padres y a nuestros ancestros, eso, por más yo que me confiese, si no pido perdón por lo del todo, pues no, o sea, ahí está la consecuencia. No sé si me puedo explicar claramente. Mi alma, ya dijimos, es personal mía, yo tengo que pedir por mis pecados y confesarme regularmente, y la misa y todo para mi alma, que mi alma se santifique. Lo que hacen mis antepasados no toca mi alma, pero sí hay la consecuencia familiar. Entonces hay que pedir perdón para que limpie esa consecuencia familiar y arrepentirnos por sus pecados de ello.
el todo estaba aún en su lugar y no había limpiado la culpa colectiva acumulada por la simple razón de que no se lo habías pedido al Padre. Hay que pedirle al Padre que limpie el pecado colectivo, la consecuencia, perdón, no el pecado, me equivoqué, la consecuencia colectiva hay que pedirle a Dios. Con Dios hay que ser específicos, hay que pedir qué quieres exactamente, como cuando Jesús le decía a los que iban a pedirle un milagro, cuando llegaba el ciego, cuando llegaba el paralítico, cuando llegaba, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús pregunta específicamente, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pues que quiero ver, Señor, quiero caminar. Hay que pedir exactamente qué queremos. Ok, ten en cuenta que esta confesión de la familia integral hace que el enemigo se ponga muy nervioso porque va a la raíz de las cosas. Esto es muy importante saber. Va a la raíz de las cosas y saca a la luz sus cosas escondidas. Entonces, por eso le teme tanto el enemigo a que hagamos todo esto. Esas consecuencias de ataduras que él dejó en ese lugar, cuando ya lo sabemos hacer correctamente, empezamos a debilitarlo, empezamos a sacarlo a la luz, como quien dice. El cuarto paso es cancelando los acuerdos y renunciando y ordenando a Satanás a salir y la profesión de fe en Dios, por supuesto. Entonces, después de arrepentirte y de confesarte ante el Padre por todos los pecados de tu familia, en el paso 3, tú has recuperado tu poder sobre Satanás. O sea, resumiendo, ¿qué es lo que más lo debilita? El saberse, el que estamos arrepentidos, el que estamos pidiendo perdón, y todo esto, pues ya es lo que empieza a debilitarlo. Entonces, ya que nos arrepentimos, confesamos ante el Padre todos los pecados de la familia, pues has recuperado tu poder sobre Satanás y tú solo has tomado de nuevo los derechos que él te había robado. Ahora tú estás a cargo como el Señor te hizo y como el Señor siempre quiso que estuvieras. No te apresures en ordenarle a que salga de este modo, no. Primero, haz el propósito bien claro de cancelar todos los acuerdos con Satanás y segundo, de renunciarle. Esto es muy importante. Renunciar es la declaración clara que ahora no tiene nada que ver con él. Nada. Bye. No hay nada que tengas en común y tú no tienes absolutamente nada que hacer con él. Y los acuerdos que hiciste con él se terminaron, se acabaron. Tú en este caso se refiere a ti y a todos tus vínculos familiares cuando hablamos de todo esto. Entonces, no le puedes ordenar a que se vaya antes de que los acuerdos se hayan terminado. Llamamos acuerdos porque en el pecado lo que Satanás hace es engañarnos para que nos pongamos de acuerdo con él en algo. Y entonces esto le permite entrar y hacerse cargo de nuestra libertad. Ya lo dijimos antes. No asumas que por decirle lo siento a Dios por haber hecho esos acuerdos con Satanás, le estás diciendo a Satanás que se vaya. Lo que le dice a Satanás que se vaya es cuando tú le ordenas directamente que se vaya. No es solo por hablarle a Dios acerca de él. Dios no le dirá que se vaya, porque Dios no le dijo que viniera. Quien tiene que correrlo eres tú, es tu voluntad. Sobre todo en el ámbito del ocultismo, como ya dije, es terrible, es de lo más fuerte esa tara del ocultismo. Puedo también cancelar el acuerdo con Satanás y entonces expresamente destrono a Satanás de ese lugar. Tenemos que ser muy claros y es expresamente ordenándolo fuera. Él ya no tiene más excusas para decir que no escuchó o que no le dijeron nada. Y te puedes imaginar que su naturaleza es decir cosas como estas, ¿no?
No, yo no escuché que dijera nada, no, pues a mí nadie me dijo nada, yo como que no oigo, nada. Claramente y con viva voz ordenarle que se vaya. Él buscará cualquier excusa para no irse. Así que hay que ser tan claro como puedas con él, porque su naturaleza, ya dijimos, es la de engañar. ¿Ok? Entonces, bueno, él tiene que obedecerte porque tú tienes de tu lado, y esta vez, de manera efectiva y sin bloqueos, el poder del nombre de Jesús, que Él te dio con su muerte y resurrección. ¿Se acuerdan que dijimos el poder de la palabra? Ahora sí, el poder de la palabra que en el nombre de Jesús tiene poder, y por los méritos y la pasión de Jesucristo tienes poder, todo el poder. Así que bueno, que tú le digas en el nombre de Jesús en este momento, Él tiene que hacerlo sí o sí, no hay de otra. ¿Ok? Más que la oración de liberación es el arrepentimiento ante Dios, nuestra cancelación de los acuerdos hechos con Satanás y por consiguiente nuestra renuncia a él, lo que tiene efecto real sobre su presencia en nuestras vidas. Esto es muy importante, más que cualquier oración de liberación es nuestro arrepentimiento. Y el quinto paso, la oración de liberación, por supuesto, es manifestaciones de Satanás son en la mayoría de casos causadas por tratar de liberar a la persona antes de tiempo. O sea, los padres antes de hacer la oración de liberación te dirán que hagas una confesión, que te arrepientas, ¿no? Siempre es algo que te van a pedir los sacerdotes antes de hacerte alguna oración de liberación. Mientras más le demos nuestra libertad, él más se queda. Entonces no hay que darle nuestra libertad a él. Punto. Es por eso que lo mejor que puedes hacer por una persona en cautiverio no es liberarlo, sino instruirlo. Primero hay que instruirlo para después liberarlo. De tal manera, Satanás no tomará ventaja de su ignorancia nuevamente. Porque ¿de qué me sirve hacerle una oración de liberación el sacerdote si él no entendió nada, nada más fue la oración, pero va a seguir con las mismas prácticas? Entonces, pues de nada sirvió, ¿no? Después de aplicar completamente nuestra libertad en Cristo, que tú estás capacitado para ordenarle a Satanás en el nombre de Jesús irse, pues ahora sí te ordeno que te vayas con todo el conocimiento de lo que estás haciendo. Sabes ya perfectamente, ya tienes conocimiento, ¿ok? Manifestaciones del tipo de convulsiones es la manera en que Satanás se resiste a irse. Así que él hace drama, como quien dice, con la persona para que no lo echemos fuera. Y sobre todo, en este drama se apodera del cerebro de la persona de manera que ya no es consciente, para bloquear el acceso de la persona a su libertad y a su poder real en Cristo. O sea, para poder despedirle a Satanás. Bloquea tu inteligencia, tu cerebro. Todavía empieza él ahí a hacer de las suyas, porque se resiste a irse, por supuesto. Por el poder que le entregamos en nuestra libertad por invitación. Así que Satanás, como quien dice, apaga tu cerebro. Cualquier persona que ha tenido manifestaciones te dirá cuando regresa que no se acuerda de nada, que no tenía idea en lo absoluto de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Satanás bloqueó tu cerebro para que no escucharas. Pero bueno, cuando la gente sabe exactamente qué está pasando, cómo entra Satanás, cómo él se queda secretamente en nosotros y cómo terminamos con el contrato con él, pues Satanás puede partir una montaña si él quiere, pero él no tiene ningún poder, ni siquiera para quitarnos un cabello. Una vez que ya entendimos, una vez que ya sabemos cómo actuar, una vez que nos arrepentimos y una vez que hacemos ya esta liberación, ya no tiene poder sobre ti. Estamos mandándole en el nombre de Jesucristo, por su poderosa pasión, sus preciosísima sangre, por sus llagas. Sabemos, entendemos que ya no debemos de meternos en cosas de engaños, de donde él ejerce sus prácticas y abrimos puertas. Ya conocemos, tenemos conocimiento, ya no hay ignorancia, tenemos arrepentimiento, tenemos el poder de Jesucristo.
su nombre que tiene poder y toda su muerte, su pasión, que nos salva, que nos libera, que nos limpia. Y vamos a que nos hagan esta oración y nos confesamos. Puede hacer el berrinche que quiera, puede manifestarse de la manera que quiera. Como dijimos, puede hacer drama y convulsionarte tú y bla, 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 pero no tiene ya poder sobre ti. Se tiene que ir porque se tiene que ir. Que no te quede la menor duda. La segunda consecuencia es, además de las manifestaciones que podrán pasar si se libera a la persona prematuramente, es que Satanás podría abandonarla sin pelear. Por eso no hay que hacer la liberación si no tenemos el conocimiento. Pero solo por un momento. O sea, hace como que se va con la oración de liberación, pero no se fue. Pareciera que se fue. Así hasta que nadie intenta sacarlo más, porque creen que ya se fue, pero luego regresa peor. Y llevará todavía aún a más invitados a tu vida. Invitados, por supuesto, que no queremos. Llevará más ángeles caídos. Por eso no es recomendable hacer la liberación antes de tiempo. Por eso es importante entender todo esto. El sexto paso es llenarnos del Espíritu Santo. Deberíamos recordar en las Escrituras de Satanás regresando a una casa limpia, pero desocupada, como dice Mateo, que después de hacer la oración queda limpia la casa, pero si no la llenamos del Espíritu Santo y no la llenamos de Dios, regresa peor. Y para evitar esta situación simplemente llamamos al que originalmente estaba supuesto a ocupar esta vivienda, el Espíritu Santo. Pero tenemos que invitarlo para que entre. Él necesita nuestro permiso de la misma manera que Satanás. Dios no se impone. Dios necesita que tú le abras tu vida, tu corazón, para que Él actúe y entre. Dios no va a entrar a la fuerza, Dios no mueve tu voluntad. Así que hay que invitar al Espíritu Santo que llene nuestra vida, que llene nuestra familia, llenarnos de Dios, acudir a los sacramentos, a ir al Santísimo. Y entonces sí, vamos ya sobre seguro. Las bendiciones del Padre empiezan a dar en el blanco, o sea, en la familia. El Espíritu Santo viene porque tú lo llamaste a llenar esas áreas en la vida de la familia. Como consecuencia natural de todo esto es una mejora en nuestras vidas y es cuando sucede la sanación. Esto es algo maravilloso, de verdad. Y el séptimo paso, pues acción de gracias. Como le gusta a Jesús que seamos agradecidos, como cuando curó a los leprosos, que no eran 10 los que curé y viene uno nada más a darme las gracias. Acción de gracias. Padre, y ya no queda más que decir y dar, solo gracias a Dios Padre, quien nos envió a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo, los dos por los cuales todo esto se ha logrado en nosotros. También la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, y sabemos que nadie viene al Padre si no es a través del Hijo, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por lo cual podamos salvarnos, como dicen los Hechos de los Apóstoles, excepto por el nombre de Jesús. Así que donde quiera que Satanás es derrotado, en cualquier cosa que nos concierne a nosotros en este planeta, es siempre por medio también de la intercesión de María, la Madre de Dios. Porque tiene mandato María de amarrar al otro y de mandarlo al infierno. Fíjese cómo ella llevó a Dios en su vientre por 9 meses. Dios es el más santo, el que no tiene pecado. Y este sin pecado habitó en el vientre de María, por lo cual no pudo, ella inmaculada, porque no puede habitar alguien sin pecado en un vientre con pecado. No puede estar Dios, Jesús, compartiendo un vientre con Satanás. Si me explico, si María trajera pecado, estaría infectada por el pecado y Dios no puede convivir con Satanás. Eso es impensable. Entonces, por eso sabemos que María es inmaculada y que nació sin pecado original, y por eso Jesús pudo alojarse en ese vientre sin mancha, porque no podemos pensar que Dios comparta el pecado con Satanás. Jamás. Jamás va a estar Dios y Satanás juntos, nunca.
Esto hubiera sido poner el más santo y sin pecado junto al pecado en ella, poner a Dios y a Satanás en el mismo lugar, como yo les decía. Y esto es imposible. Dios no habitaría junto con Satanás, como dice el padre Josefo. Bueno, pues este es un resumen más o menos de lo que tenemos que saber. Son pinceladas grandes, y como conclusión es, uno, que no se nos olvide, que somos creados en materia y en espíritu. Vimos en el primer programa lo que llamamos los 5 puntos cardinales que no debemos de olvidar. Somos creados en materia y espíritu. No puedo dejar a mi espíritu en un lado y pecar con mi cuerpo nada más. Peco con mi cuerpo, repercute en mi espíritu, y peco en el espíritu, repercute en mi salud, en mi cuerpo y en mi vida. 2, que somos creados unidos a otros. O sea, estamos vinculados, no somos aislados, estamos vinculados con nuestros antepasados. 3, que las decisiones más importantes de nuestra vida han sido tomadas por otros, desde que nacemos hasta que tenemos ya 18, 20 años que tomamos las riendas de nuestra vida, las decisiones importantes que tuvimos en estos años fueron tomadas por nuestros padres o por nuestros tutores. 4, el poder de nuestras palabras. Nuestra palabra tiene poder, que no se nos olvide. 5, el poder del nombre de Jesús. Y aparte, en el cuarto del poder de la palabra, lo importante de bendecir o maldecir. Siempre bendecir. Aunque no lo merezca la persona, aunque nos caiga gorda, aunque la odiemos, siempre bendecir. Tenemos poder en nuestras palabras. Y si lanzamos una maldición o le deseamos el mal a alguien, lo destrozamos. Pero lo peor es que se nos regresa a nosotros también cuando deseamos el mal. No hay que maldecir ni desear el mal. Poder de nuestras palabras, que siempre sean de beneficencia, bendecir. Y 5, el poder del nombre de Jesús, que tiene un poder infinito. Nada puede contra el nombre de Jesús, ni contra su dolorosa pasión y su muerte. Poderosísimo Jesús. Y hemos aprendido que todos estos interactúan en el proceso de la oración para la sanación de nuestra familia. Los 3 primeros puntos, hechos en la naturaleza de Dios, fueron hechos por nuestro bienestar y no para nuestra condenación, que nos quede muy claro. También vimos en el primer programa que investigamos los 4 puntos de acceso, que eran los favoritos de Satanás. 1, la falta de perdón. La falta de perdón hace que el demonio actúe, es lo que más se goza, la falta de perdón y el trauma que tuvimos en nuestra niñez, que es nuestra vulnerabilidad, que hace que el otro actúe, porque estamos vulnerables por estos traumas de la niñez. 2, las relaciones malsanas, por supuesto. 3, el ocultismo, gravísimo. 4, patrones de familia. Hemos visto cómo los usa para obtener ciertos derechos sobre áreas de nuestras vidas con el fin de infligir dolor en ellas. ¿Cuál es el camino? Ya dijimos, Jesucristo. Y quiero leerles en Hebreos que dice, ¿cuáles son las señales que vemos en esta oración? Sanaciones físicas en las familias, curación emocional en gran cantidad, sanación espiritual, personas comenzando a avanzar en los caminos santos donde eran incapaces de incursionar antes, y mucho relacionado con la sanación de las relaciones y con la comunicación al interior de las familias. Recuerda que cuando una obra pertenece a nuestro Padre Celestial, Él agrega su testimonio por medio de señales. Lean Hebreos 2:4 para que vean esto que yo acabo de leer. Aquí terminamos un poco pues todo lo que tenemos que saber para poder empezar esta sanación. Y la sorpresa que yo les tenía, que espero poder lograrla, ojalá se pongan en oración para que Dios me ilumine y el Espíritu Santo, porque el que da estos talleres, que es una persona que sabe muchísimo, tiene permiso del padre Josefo de dar estos talleres de sanación familiar, que va a empezar en 2 semanas creo, pero si Dios quiere lo voy a tener de invitado la siguiente semana aquí en el programa. Nada más que no sé todavía manejar bien el StreamYard para poder ponerlo donde él está y que compartamos como lo hacen ya todos, ¿no? Ponemos al invitado de un lado de la pantalla,
tengo que ponerme las pilas esta semana para aprender a manejar bien esta maravillosa herramienta del StreamYard y poder, él ya me aceptó, él me dice que con mucho gusto está en el programa, solo espero poder hacerlo de manera que lo tengamos en vivo para que él explique mucho mejor que yo cómo sanar las familias y cómo las consecuencias que trae y la sanación. Él lo va a hacer de manera muchísimo mejor que yo. Entonces, ojalá pueda tener esta sorpresa para ustedes la próxima semana. Pues, que Dios los bendiga. Estuve viendo como que se cortaba, creo, en algunas personas de repente se salían todos y de repente volvían a entrar. Me imagino yo que es por alguna falla del internet. Ya saben que en estos programas siempre pasan cosas parecidas. Pero espero en Dios que el programa haya quedado grabado y lo puedan ver completo. Saludos a Yael. Mil gracias, Yael. Otra vez, ya volteé la cámara. Saludos a Ulises Flores. A la Güera, muchísimas gracias. Todos los viernes ella me acompaña. Mil gracias, Güera. A ver, qué trabajo me cuesta todo esto. A ver, Leti Jiménez, muchísimas gracias por acompañarme y qué bueno que te gusten. Araceli, mil gracias. Marta Álvarez, y saludos a Oaxaca. Leti Jiménez, con mucho gusto, muchos saludos a Oaxaca, que Dios me los bendiga a todos por allá, y a Puebla también, con Luigi Durán, que siempre me acompaña. Mil gracias. Sí, Luigi, con mucho gusto hablamos de ya la última parte de la sanación de las herencias ancestrales o generacionales, pero se queda grabado el programa, si no pudieron verlo, queda grabado, no te preocupes, queda aquí en la página de María Nuestra Madre, en cuanto corte, se queda grabado. Y en la página de Laura Martín del Campo también. Cecilia Josefina, bendiciones para ti. Laura Elena, ¿me puede dar los datos del compendio del sacerdote? Me imagino, bueno, uno es el padre Josefu y el ingeniero Benjamín Sepúlveda, que es misionero franciscano. Pueden encontrar todos estos, pues eran CDs antes, ahora son los programas que están en su página oficial, Benjamín Sepúlveda. Así entran y está uno que dice oraciones de liberación y sanación, maravillosas con envío del cardenal, lo pueden hacer sin problema. Ojalá hicieran todos, para proteger y cerrar todas las ventanas al enemigo. Tienen envío del cardenal y les pueden hacer con toda tranquilidad. Varios sacerdotes exorcistas dan la plática y hacen la oración. Leti Jiménez, sí, ya vimos lo de que te tuvieron que sacar al bebé. Voy a estar mucho en oración por ti y espero que puedas sanar esta pérdida tan dolorosa. Javier Ramos, saludos. Y bueno, no se pueden ver todos los comentarios. Luego cuando corte el programa veo que hay muchísimos más comentarios, pero un saludo muy cariñoso a todos. Saben que los pongo siempre ante el Santísimo, a todos ustedes y sus intenciones. En especial estoy orando por una persona que me pidieron oración, con mucho gusto, claro que sí, estamos en oración por ella. Que Dios los bendiga y espero tener a nuestro invitado la próxima semana. Hasta luego.